Ahora pues es el momento para que continuemos o retomemos esta sección de Eucaristía, Pan de Vida, para que sigamos fortaleciendo nuestro conocimiento, porque solo a quien conocemos somos capaces de amar. Por eso dice, no recuerdo quién, un santo dice por ahí, si conociéramos, bueno, hoy en la mañana lo meditaba a San Juan María Vianney, ¿no? Si supieras el valor de la Eucaristía, harías el máximo esfuerzo por no faltar a la Eucaristía, no faltar a ella, ¿no? Entonces, bueno, que a través de estos espacios conozcamos más para que amemos más y valoremos más. Padre. Así es, ¿verdad? Y estamos en este capítulo muy interesante de la comunión eclesial, ¿no? Que nos da la Eucaristía. Y para a los hermanitos, solo para decirles que, ponerlos en contexto, ¿no? Estamos diciendo que la comunión eclesial se da, tiene dos momentos, o se da digamos, tiene dos momentos importantes. Uno es la comunión invisible, que es la que hemos hablado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la fe, la esperanza y la caridad, la comunión invisible. Y lo otro que nos da la comunión eclesial es la comunión visible, que es con el Papa, los obispos, la jerarquía de la Iglesia, con la doctrina que nos han dejado los apóstoles y también con el credo, nuestra profesión de fe, ¿verdad? Entonces, para nuestros hermanos, estamos ahí, Edgardo, estamos hablando de la comunión eclesial, hemos hablado de la comunión invisible, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estamos en este tema muy interesante que a veces pues lo dejamos muy aparte, ¿verdad? Que es la comunión visible. Y de manera muy especial lo estamos viendo hoy con el ordinario del lugar. Y dice el Papa en este documento que el ordinario del lugar pues es el obispo, ¿verdad? En nuestra comunión con el obispo, en comunión con el Papa y en comunión con el obispo, también en comunión con el párroco, ¿verdad? A quien el obispo delega o nombra para una parroquia para que celebre la Eucaristía y también para que en comunión con el párroco estemos en comunión con el obispo. Entonces, esa es la parte visible de la iglesia. Es decir, no podemos decir que creemos, Edgardo, en la Eucaristía como solo en el momento de la consagración, ¿verdad? Es decir, cuando se pide, cuando el Padre dice, te pedimos, Padre, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una cuestión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aparte de eso, la persona que recibe esta comunión debe estar también ella en comunión con la iglesia, de manera muy especial, dice, con nuestro obispo, que es el pastor de nuestra diócesis, de nuestro territorio, y con el párroco de la comunidad donde yo pertenezco, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es bien importante para los hermanos a veces, Edgardo, que a veces vienen a misa y no les importa el padre, no les importa el obispo, solo les importa la comunión, ¿verdad? La comunión, comulgar y se van y no pasa nada, ¿verdad? Pero eso no es signo de comunión, eso es signo nada más de tener una mirada solo de la comunión invisible, pero no una comunión visible con la institución, con la iglesia que peregrina en este mundo. Entonces, por eso usted va a encontrar mucha gente que viene, abre la boquita, comulga y se va y no tiene convivencia con nadie en la iglesia. Entonces, usted dice, este solo se queda con la primera parte, ¿va? Que es la comunión invisible. Pero en la comunión visible, él no... Voy a dar un ejemplo para veces nosotros cuando hacemos estas actividades, ¿verdad? Hay gente que no viene. A veces tenemos el Festival del Maíz o otras actividades ahí en el parque y le decimos, hermano, no se vaya, quédese, comparta con nosotros. No va en su... O sea, él le interesa nada más la comunión invisible. O sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, recibir el cuerpo de Cristo y me voy para la casa. Entonces se olvida que hay una comunión visible, que es la comunión con el Papa, con los obispos, ¿verdad? Con el párroco,
con los demás sacerdotes y con los demás fieles, que debe ser signo de que usted comulga, porque si no, pues se queda en algo meramente sacramental, ¿verdad? Y yo creo que en esta parte descubrimos lo que Cristo quiere de nosotros, ¿no? A través de la iglesia, que a mí me llama mucho la atención la parte esta donde habla del Papa. Dice, asimismo, puesto que el romano pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre. O sea, es signo de unidad no solamente de la jerarquía, ¿verdad?, sino también de nosotros que somos la iglesia, la muchedumbre de los fieles, dice. La comunión con Él, con el Papa, no está hablando de Jesús, la comunión con Él, con el Papa y de nuestro obispo, dice, es una exigencia intrínseca de la celebración del sacrificio eucarístico. Yo me quedé pensando en esta parte, ¿verdad? En esta parte. Es como un requisito. O sea, va intrínseco. Por eso en el momento de la Eucaristía dicen ustedes, ¿verdad?, a la hora que celebran con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rodrigo Orlando Cabrera en su momento, y ahora y con nuestro obispo Monseñor William Ernesto Iraeta. Entonces dice, va intrínseco la comunión con ellos, para que sea verdaderamente comunión de la iglesia, ¿no? Y nosotros, me pongo a pensar yo, ¿verdad?, tal vez no en el sentido estricto así, ¿verdad?, pero ¿cómo quedamos, Padre, cuando, por ejemplo, con el Papa Francisco sabemos de que hay mucha gente que no está de acuerdo con él, ¿verdad?, inclusive sacerdotes que se ponen en sus redes sociales, ¿verdad?, a criticar al Papa Francisco? Digo yo, esto es que nosotros como laicos, ¿verdad?, pero ya un sacerdote, inclusive obispos, ¿verdad?, sabemos, sí, obispos de los de Alemania, por ejemplo, que están en contra del Papa, y así en diferentes puntos del planeta, ¿no? Hay muchos obispos que no están en comunión con el Papa, y digo yo, entonces ellos como que queda incompleta esa comunión, Padre. Sí, es bien, porque la cosa es que como en el ser humano a veces influyen muchas cosas, ¿verdad? Influyen los puntos de vista, las cuestiones ideológicas, tanto culturales como religiosas, o también políticas. Todo eso influye mucho. Y a veces como el ser humano está inundado de tantas formas, de tantas cosas en su cerebro, a veces se deja llevar más por cuestiones personales, porque también a veces muchos de los que hablan del Papa o del obispo, a veces también es gente muy preparada, digamos, ¿verdad?, formada, religiosamente hablando, pero que se han olvidado de la comunión eclesial. Y lo que han hecho nada más es dar sus propias opiniones, sus propias formas de ver la iglesia, que no es una manera eclesial, no es una forma de comunión, de estarlo viendo. Entonces ahí se nota mucho que influye mucho el punto de vista de cada quien, su razonamiento y a veces también su ideología religiosa, su ideología política, su ideología cultural de cómo ven las cosas y lo que pensamos de la otra persona. Entonces yo creo que todo eso a veces influye. Y eso, por ejemplo, lo vemos aquí también entre los laicos, ¿no? La parte política, cómo influye, ¿verdad?, mucho en la vida de la iglesia, la parte cultural, lo que yo pienso, lo que yo digo, o sea, y eso es lo que a veces crea desorden y no nos ayuda en nada. Entonces, lo ideal sería que cuando hablamos de la iglesia y de la comunión, hablásemos de comunión, común unión. Hay algo que nos une, es Jesucristo, hay algo que nos une, es la Eucaristía. Aquí deberíamos de decir, Padre, como han dicho muchos, ¿no? Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero mi obediencia al Papa, ¿no? Así es, sí, sí. O sea, yo pienso sí, otra cosa, y a veces así nos pasa, en algunas cosas tenemos nuestra forma de pensar, ¿verdad? Incluso a veces nos pasa en la parroquia, a veces con las decisiones que se toman en la parroquia, del párroco o de algún padre, ¿verdad?, que a veces tal vez no siempre estamos de acuerdo, ¿verdad?,
pero nos unimos en obediencia porque respetamos la iglesia, el que el obispo ha nombrado para que esté con nosotros, o el que el padre ha nombrado, ¿verdad? A veces en las comunidades también no nos gusta este delegado, no nos gusta este catequista, o este ministro de la comunión no nos parece, hubieran puesto a Julano, o cuántas cosas sirven, criterios personales, ¿verdad? Criterios personales. Pero al final dice uno, yo me uno en obediencia y en comunión, ¿verdad? La persona sabrá por qué lo hace y él también pues será responsable de lo que está haciendo. Entonces, yo creo que así debemos de ser con la iglesia también. Y no debemos de hablar mal de los mismos que estamos aquí con nosotros, ¿verdad? Nosotros comentábamos, a veces decíamos, a veces algunos médicos no hablan mal de sus mismos compañeros médicos, ¿verdad? O los ingenieros a veces no hablan mal de sus mismos ingenieros, ¿verdad? O sea, a veces y a veces nosotros en la iglesia como que eso no, ¿verdad? Como dice alguien, no me recuerdo de qué, ¿verdad? Pero no come carne un abogado no come carne de abogado, ¿verdad? Un ingeniero no come carne de ingeniero. A veces nosotros en la iglesia sí nos pasa eso, ¿verdad? Porque nos falta ver al otro en el sentido pleno de la comunión como debemos de llevarla, ¿no? Entonces yo creo que eso afecta para que el sacrificio de Cristo sea íntegro, ¿verdad? Y lo otro yo creo que es que perdemos la mirada. Perdemos la mirada que lo que debe de unirnos es el sacrificio de Cristo en la cruz. A la iglesia visible que peregrina aquí, como dice el texto, y dice ahí mismo al final del texto, dice, debe de unirnos el sacrificio de Cristo en la cruz para nosotros. Y Cristo ahí no anduvo viendo puntos de vista, no anduvo viendo pensamientos, ideas. Él lo hizo porque nos amaba. Y lo hizo independientemente de lo que fuese a suceder y de lo que hubiesen de pensar. Y como alguna gente lo piensa, todavía mucha gente de afuera dice, ¿por qué siguen ustedes a alguien que fue crucificado? ¿Por qué siguen a alguien que supuestamente era líder y miren cómo murió crucificado? O sea, hay mucha gente en el mundo que puede pensar eso, ¿va? Porque lo ven desde un punto de vista diferente. Pero para los que creemos en Cristo y decimos, no, pues el Señor, Dios lo sometió, Jesucristo le sometió incluso a la muerte, como dice la carta a los Colosenses, ¿verdad? Hasta la muerte. Fue sometido hasta la muerte por nosotros. Y claro, los que lo mataron fueron los hombres, ¿verdad? Porque les incomodó la forma de vivir, la forma de enseñar que Jesucristo tenía. Entonces, a veces los puntos de vista, las formas de ver la sociedad, el no querer cambiar, estamos acostumbrados a un estilo de vida. Entonces, por eso es que a veces cuando una persona viene y nos invita a ser mejores, a ser diferentes, pues no nos cae muy bien, ¿verdad? Y en uno de esos casos ha sido el Papa Francisco, ¿verdad? Nos ha enseñado o nos está enseñando otra manera de vivir la fe, otra manera de vivir en la iglesia, y muchos no queremos, ¿verdad? Y comenzando, como lo hemos visto, por sus mismos colegas, ¿verdad? Que están acostumbrados a una fe, a una iglesia más cómoda, diferente en los países del primer mundo. Para nosotros no, o sea, no es que, gracias a Dios, ¿verdad? Aquí en América Latina, lo que dice el Papa Francisco, para muchos de nosotros de la iglesia, los fieles, pues bien recibido. Nos identificamos. Nos identificamos, ¿va? Pero en Europa, que es una iglesia más cómoda, más adaptada una iglesia del primer mundo, pues ahí es donde no se quiere, ¿verdad? Porque estamos cómodos así como estamos, ¿no? Encuentra oposición, ¿verdad? Porque, bueno, el Papa que tiene una cultura igual parecida a la nuestra, ¿no? En Argentina no es nada diferente prácticamente a la vida de nuestros pueblos centroamericanos, mexicanos. Entonces yo siento de que por eso nos parece tan nuestro el lenguaje del Papa, ¿no? Sí. Pero yo estaba acordándome de las palabras de Jesucristo, niégate a ti mismo, ¿verdad? Y entonces el parte de negarme a mí mismo es lo que yo humanamente creo, lo que humanamente pienso, porque muchas veces nuestros criterios los basamos en lo que me conviene, ¿verdad? En lo que a mí me gusta, en lo que a mí me parece, pero la idea es que en esta iglesia, para que haya unidad, el punto, como usted lo mencionaba, en donde nos unamos, tiene que ser Jesús. ¿Por qué?
diferencia de pensamientos, pues ni en la misma familia, ¿verdad? Ni en la misma familia donde los 5 cipotes nacieron de los mismos papás, pero todos son totalmente diferentes. Y no lo puede obligar que piensen como Sí, usted, va. correcto. Cada uno tiene eso, pero buscamos un punto común Sí. que nos una, el bien de la familia, que queremos como familia. Y así debe ser en la iglesia. El punto común, dice, es la Eucaristía. Sí. El sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el que nos une a todos. Podemos pensar muchas cosas, tener diferentes pensamientos y diferentes formas de ver la fe, pero Cristo muerto, crucificado y celebrado en la Eucaristía, ese rompe todo. Yo eso decía justamente, me parece que fue ayer, en cuanto a la tolerancia, ¿verdad? Que cómo nos cuesta tolerarnos, ¿verdad? Cómo nos cuesta. Y decía yo, la falta de tolerancia entre nosotros nos denuncia ausencia de Cristo en el corazón. Porque si tenemos a Cristo en el corazón, se nos va a hacer fácil soportarnos, fácil tolerarnos. ¿Por qué? Porque Cristo es siempre el que doblega nuestro orgullo, nuestro rechazo hacia el otro. Teniendo a Cristo en el corazón, por complicado que sea el otro, le voy a amar. Pero si no tengo a Cristo en el corazón, no, que te aguante, pues busca quien te aguante, quien te soporte, pero yo no. Porque igual en el matrimonio, me gustó lo que usted decía la vez pasada sobre el matrimonio, ¿no? Que si fuéramos obedientes, pues hombre, cuánta felicidad hubiera en la familia, ¿verdad? Cuántos divorcios se hubieran evitado. Pero como somos testarudos, dice el padre de Renovación Carismática, ¿verdad? Nos cuesta a nosotros. Pero, ¿qué nos quiere decir eso? Que nos hace falta acercamiento a Jesucristo. Si fuéramos nosotros amigos, cheros, cercanos a Jesús, pues hombre, otra cosa fuera. Pero seguimos a Cristo, decimos nosotros, pero somos incapaces de perdonar, somos incapaces de tolerar. Lo que hacemos es murmurar, criticar al hermano por su diferencia de pensamiento. Y a veces la diferencia es así, minúscula, pero por esa diferencia, porque queremos que el otro piense como yo pienso. Inclusive yo ponía un ejemplo en la familia o en cualquier comunidad. Bueno, yo aquí mismo en el convento, yo recuerdo que aquí estaba trapeando una vez y me dijeron, no se trapea así, se trapea así. Y digo yo, pero esas pequeñas cosas queremos que el otro haga las cosas como yo pienso que es correcto hacerlas. Pues no, cada quien aporta desde su propio proceso de conversión. Usted me parece que nos decía esa parte. Nosotros queremos que el otro camine como yo camino. Y no, todos somos diferentes y todos llevamos un proceso totalmente diferente. Y si nosotros comprendiéramos esa parte, pues hombre, otra cosa fuera. Sí. No, y así es. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Nosotros formamos parte de la comisión de construcción de del seminario, ¿verdad? Y hay cosas que el ingeniero las habla con el señor William, ¿verdad? Y Mayale William, sí, está bien, hazlo así, no hay ningún problema. Pero siempre nos falta alguno que ahí, bueno, ¿y por qué cambió? ¿Y por qué nos dijeron a nosotros? Y yo le digo, mira, nosotros le ayudamos al obispo, él es el que tiene la última palabra. Nosotros sigamos apoyándolo, es él y él es el jefe, él es el obispo y démosle para adelante, echémosle para adelante, ¿va? Y si él ya le dijo al ingeniero que así le parece bien, pues démosle, no nos metamos en rollo, ¿va? Y así nos pasan muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Por eso Jesucristo insiste aquí, ¿va? El sacrificio eucarístico es el punto de partida, porque ese es el que nos une a todos, es el que nos amarra a todos. Y de ahí deberíamos de partir, ¿va? La Eucaristía, el llegar a la Eucaristía, el comulgar a Cristo, no es que yo reciba a un Cristo más bueno y el otro a un Cristo más malo, ¿verdad? Es el mismo Cristo. En la comunión, por ejemplo, todas las hostias son diferentes, son iguales, ¿verdad? De grandes a veces, ¿no? Porque significan que todos recibimos un mismo pan, un mismo cuerpo, una misma sangre. Y que no es ni menos para el otro ni más para el otro. Ni al otro le llega menos ni al otro le llega más, lo llega igual. Es un sacrificio que une a todos.
Y por eso pueden haber en pensamientos muchas cabezas, muchas formas de ver el mundo, de ver las cosas, pero nos unimos a Jesús. Y Jesús es el punto de equilibrio. Y de manera muy especial en la Eucaristía, que celebramos su pasión, celebramos su muerte y celebramos su resurrección. Es el sacrificio por excelencia. Por eso, Edgardo, cuando venimos a misa, participamos de la misa. Es el punto más bonito y más hermoso para que los fieles cristianos entremos en comunión. Porque ahí nos unimos a un Cristo que es igual y parejo para todos. Tal vez a algunos nos toca más por los pecados que tenemos, y cuando sentimos unas lecturas que nos rayan más y nos duelen, ¿verdad? Porque nos hacen pensar, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, yo decía el domingo en la misa de 8, ¿verdad?, que me llamaba tanto la atención, y yo lo había meditado tanto, me llamó tanto la atención el inicio del Evangelio del domingo, ¿no? Es decir, Jesús observó que algunos se consideraban más importantes que otros y despreciaban a los demás. Cuando usted se ponía a pensar eso, que se consideraban más y despreciaban. Es una palabra dura, que lo hace pensar a usted, que Jesús vio que algunos se consideraban más importantes que los otros. Y como se consideraban más importantes, ¿qué hacían? Dice, los despreciaban. Esta es una palabra dura, dura, y yo le decía a la gente, pues hoy quizás a usted le pudo haber pasado también, a mí también. ¿Cuántas veces hemos despreciado a alguien? O nos sentimos que somos mejor que él o que ella. Y ahí nos pone la parábola Jesús. Nosotros despreciamos es al mismo Jesús, ¿verdad? Pues sí, porque imagínense, Dios es el Padre de él y es Padre mío, por eso es el Padre nuestro, ¿verdad? Sí. No Padre mío y no Padre nuestro, ¿verdad? Y el otro es mi hermano, ¿verdad? Entonces, son cosas bien duras, ¿verdad? Pero, ¿qué nos ayuda a quitar esas diferencias? La Eucaristía. La Eucaristía es la que nos ayuda a ir quitando esas cosas que no nos dejan crecer en comunión como hermanos que somos, hijos de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que creo yo que tenemos que revisar y descubrir hoy en este día eucarístico, y con este tema que nos regala el Señor sobre cómo nosotros vivir la comunión con el obispo, con los sacerdotes y también con los hermanos fieles en la misa, ¿verdad? Y alguien puede decir, ¿verdad?, usted está mal, usted tiene otra forma de pensar. Venga a la iglesia, venga a la misa, y se va a descubrir que Cristo es para todos. Bendito sea Dios que piensa diferente, ¿verdad? Y si venimos a misa, pues el Señor nos va cambiando. ¿Cuántos, Edgardo, cómo éramos antes muchos de nosotros? Y cómo hemos cambiado quizás con el tiempo. Sí, yo me acuerdo cómo era antes, cuando vino usted. Y a veces me da vergüenza, ¿verdad?, cómo era antes. Pero así es la vida. El Señor va haciendo la obra y vamos entrando en comernos del camino en obediencia, pero por amor a Cristo, como dice San Pablo, ¿va? No es por una cuestión así, sino por amor a Cristo, dice, como el hijo, como el padre, como la madre, como el esposo, como la esposa, también lo hacen por amor a Cristo. Así es. Bueno, yo creo que sería bueno que nosotros nos preguntáramos, yo dejaba esta pregunta también hoy por la mañana, revisar cómo valoro yo mi relación con Jesús, ¿vea? Si es buena, si es mala, si es muy buena o si es excelente, ¿vea? Porque la debemos de calificar desde mi relación con el perdón, ¿vea? Mi relación o mi forma de tolerar a los demás. Si soy incapaz de perdonar, incapaz de tolerar, incapaz de soportar al otro, incapaz de aceptar que hay alguien diferente a mí, ¿vea? Que piense diferente, que sea diferente a mí. Entonces, y de ahí pues que nos preocupemos un poquito por mejorar nuestra relación personal con Jesús. Pero no encerrado, ¿verdad?, sino saliendo de ahí, yendo a la Eucaristía y yendo a la capilla, y también relacionándome con los hermanos en la comunidad, ¿verdad?, que es ahí donde hay camino
De lo contrario es como que esté estancado. Así es. Por ejemplo, nosotros hablamos en la reunión del consejo del triple ministerio, ¿verdad? Que tenemos que seguir trabajando a nivel de parroquia. Y hablábamos que como, por ejemplo, el triple ministerio de Cristo nos ayuda a no ser egoístas, ¿verdad? A no ver a los demás como rivales, sino que todos somos integrados a Cristo, en la iglesia, teniendo como vínculo la unidad que nos da la Eucaristía, ¿verdad? Todos. Y eso es lo más hermoso. La Eucaristía es para el pobre, para el rico, para el feo, para el bonito, para el todo. No es privilegio de un grupo, ¿verdad? Es para todos. Y eso es lo hermoso cuando lo descubrimos y lo vivimos. Y de esa manera nos vamos a tratar de luchar para vivirlo con los que están a nuestro lado, ¿verdad? Con el próximo que está a nuestro lado. Así que hay que pedirle a Dios pues que nos dé esa fortaleza y que estos temas de la Eucaristía nos ayuden a vivir mejor, ¿verdad? Así es. Padre, muchas gracias. Así agradecidos con Dios por este momento muy bonito que nos regala siempre, ¿verdad? Para compartir y para acercarnos a Jesús y estar en comunión con Él y también con la comunidad, ¿verdad? La iglesia visible, donde estamos todos nosotros unidos al Papa, unidos al Obispo y unidos también a los sacerdotes que están en nuestras parroquias, ¿no? Y que con sus debilidades y sus fragilidades, pero que también nos van ayudando, ¿verdad? Vamos al saludo para los cumpleañeros entonces.